¿Estás pensando comprar una SUV china en 2027? Entonces espera, porque no todas son una buena compra. Algunas pueden sorprenderte por su tecnología, equipamiento y precio, pero otras podrían terminar siendo un verdadero dolor de cabeza. Hoy vamos a conocer 3 SUVs chinas que deberías evitar en 2027 y 4 que sí vale la pena comprar. Y créeme, algunas de estas pueden sorprenderte. Pero antes de comenzar, quiero pedirte un enorme favor. Más del 90% de las personas que ven nuestros videos todavía no están suscritas. Suscribirte no cuesta nada y toma solo un segundo, pero a mí me ayudaría muchísimo a seguir creando este contenido. Así que si te gustan los autos, únete a Autotech. Comparte este video con tus amigos para que se unan al mejor canal del mundo automotriz. Esto es Autotech. Comencemos. Empezamos con una SUV que, para mí, tiene bastante sentido si estás pensando comprar un vehículo chino en 2027, el BYD Son Plus DMI, conocido como Sealion 6 en varios mercados. Y aquí quiero empezar por algo muy sencillo. Esta SUV no intenta competir solamente ofreciendo más pantallas o más equipamiento por menos dinero. Lo interesante está en lo que lleva debajo del capó. El Son Plus DMI utiliza un sistema híbrido enchufable que combina un motor de gasolina de 1.5 litros con motores eléctricos y una batería Blade. Dependiendo de la versión, puede recorrer una buena cantidad de kilómetros utilizando principalmente energía eléctrica, y cuando necesitas hacer un viaje largo, tienes el motor de gasolina como respaldo. Esto es importante porque una de las principales ventajas de un híbrido enchufable es que puedes utilizarlo de una manera muy diferente dependiendo de cómo conduzcas. Si haces recorridos cortos todos los días y tienes donde cargarlo, puedes aprovechar bastante el sistema eléctrico. Pero si un fin de semana decides hacer un viaje largo, no tienes que preocuparte de buscar un cargador cada pocos kilómetros. Y ahí es donde este tipo de SUV empieza a tener mucho sentido para una familia. Además, estamos hablando de una SUV de un tamaño bastante generoso. Tiene espacio suficiente para 5 pasajeros y un maletero de alrededor de 425 litros, así que no estamos ante un vehículo pensado únicamente para moverse por la ciudad. Puedes utilizarlo para ir al trabajo durante la semana, llevar a la familia, hacer compras y después salir a carretera sin sentir que estás conduciendo un vehículo pequeño. Pero hay otra cosa que hace interesante al Son Plus DMI, el equipamiento. Dependiendo de la versión y del mercado, encontramos una pantalla central de gran tamaño, cuadro de instrumentos digital, cámara de 360 grados, diferentes asistentes de conducción, control de crucero adaptativo y otros sistemas que hace algunos años eran mucho menos comunes en este segmento. Y esto es precisamente lo que ha hecho que muchos fabricantes tradicionales tengan que ponerse las pilas. Porque cuando llegas a una SUV china moderna y encuentras todo este nivel de tecnología, después te subes a un modelo más tradicional y empiezas a preguntarte, ¿por qué estoy pagando tanto por tener menos? Ahora, tampoco quiero venderte esta SUV como si fuera perfecta. Uno de los puntos que debes tener en cuenta es que un sistema híbrido enchufable es más complejo que un vehículo convencional. Tienes motor de combustión, motores eléctricos, batería y todo el sistema electrónico trabajando juntos. Por eso, antes de comprarlo, yo revisaría muy bien algo que muchas personas pasan por alto, el respaldo de la marca en tu país. Porque puedes tener una SUV fantástica, pero si después no tienes un buen servicio técnico o conseguir determinadas piezas se convierte en un problema, la experiencia puede cambiar completamente. Y aquí el mercado donde vivas importa muchísimo. En cuanto al precio, en Colombia el Son Plus DMI se encuentra actualmente alrededor de los $46.000, aunque puede variar bastante dependiendo de la versión y del mercado. Y si para 2027 el precio se mantiene competitivo frente a otras SUVs híbridas, esta puede convertirse en una opción realmente interesante. Porque al final tienes una SUV familiar, con bastante espacio, tecnología, un sistema híbrido enchufable y una autonomía que puede ser muy buena cuando combinas el sistema eléctrico con el motor de gasolina. Por eso está en nuestro lado de las 4 SUVs que sí vale la pena considerar. Pero cuidado, porque ahora vamos a hacer exactamente lo contrario. Pasamos de una de las propuestas chinas más interesantes a una SUV que puede llamar mucho la atención por su precio, pero que tiene varios aspectos que deberías revisar antes de sacar la billetera. Ahora sí, bajamos bastante el entusiasmo. La segunda de nuestra lista es la Hack JS4, una SUV que a primera vista parece tener todo lo necesario para convencerte: diseño moderno, buen espacio, motor turbo y bastante equipamiento. Y justamente ahí está el problema. La JS4 utiliza un motor 1.5 litros turbo que entrega alrededor de 147 caballos y 210 Nm de torque, y dependiendo de la versión puede combinarse con una transmisión CVT. También puede ofrecer elementos interesantes como cámara de 360 grados, pantalla de 10.25 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto. Entonces, si solamente miramos la ficha técnica, podrías preguntarte, ¿por qué estamos diciendo que deberías evitarla? Bueno,
Porque comprar un auto no es solamente mirar cuántos caballos tiene o cuántas pantallas trae. La JS4 lleva varios años en el mercado y su base técnica ya no resulta especialmente nueva frente a las SU versus chinas más recientes. De hecho, el modelo comenzó su producción en 2020 y está basado en una generación que ya lleva varios años compitiendo en diferentes mercados. Y eso en 2027 empieza a pesar. Porque mientras algunas marcas están lanzando SU versus con plataformas más modernas, mejores sistemas híbridos, más tecnología y motores mucho más eficientes, aquí tienes un producto que puede empezar a sentirse antiguo. Pero hay algo todavía más importante. La Hack JS4 puede ser una compra razonable si encuentras una unidad a muy buen precio y tienes un buen respaldo de la marca donde vives. El problema aparece cuando la compras pensando que simplemente estás consiguiendo una SUV barata con mucho equipamiento. Porque después vienen cosas que nadie quiere pensar cuando está emocionado por comprar un auto nuevo. Mantenimiento, repuestos, servicio técnico, valor de reventa y disponibilidad de piezas con el paso de los años. Y aquí es donde yo tendría mucho cuidado dependiendo del país en el que estés. No significa que todas las JS4 vayan a fallar ni que sea una SUV que automáticamente vaya a dejarte tirado. Eso sería exagerar. Pero si existen experiencias y reportes de usuarios que hablan de problemas en determinadas unidades, y cuando estás comprando un vehículo que quieres conservar durante varios años, ese tipo de antecedentes merece ser tomado en cuenta. Además, hay otro detalle que para mí es importante. La JS4 puede ofrecer una buena cantidad de equipamiento por el dinero, pero ese argumento pierde fuerza cuando empiezas a compararla con SU versus chinas más modernas. Porque si en 2027 tienes que elegir entre una SUV que simplemente te ofrece una pantalla grande y algunos asistentes, y otra que además tiene una plataforma más moderna, mejores sistemas de propulsión y una propuesta tecnológica mucho más actual, entonces el precio deja de ser el único factor. Y eso es justamente lo que queremos analizar en este video. Porque una SUV puede ser barata y aún así ser una mala compra. Si una SUV cuesta menos al momento de comprarla, pero después pierde mucho valor, tiene menos respaldo y resulta más difícil conseguir determinadas piezas, lo barato puede terminar saliendo caro. En cuanto al precio, dependiendo del mercado y de la versión, la JS4 puede encontrarse en torno a los $20,000, aunque obviamente esta cifra cambia bastante de un país a otro. Y aquí está mi conclusión. Si encuentras una Hack JS4 con un precio realmente atractivo, tienes un concesionario cerca, buen respaldo y sabes exactamente lo que estás comprando, puede tener sentido. Pero si estás buscando una SUV para comprar en 2027 y quedártela durante muchos años, yo miraría primero opciones más modernas. Y ahora viene el cambio que demuestra por qué no estamos diciendo que todas las SUV versus chinas sean malas. Porque después de una SUV que yo pensaría 2 veces antes de comprar, vamos con una que sí consiguió convertirse en una de las propuestas más interesantes de su segmento. Ahora volvemos a las que sí considero una buena compra, y aquí aparece la Geely Coolray. Y esta SUV tiene algo que me gusta bastante. No necesitas irte a una versión enorme o demasiado costosa para tener un vehículo que se sienta moderno y con buenas prestaciones. La Coolray utiliza un motor 1.5 litros turbo, y en su versión más reciente, puede entregar alrededor de 174 caballos y 290 Nm de torque, acompañado de una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Eso es bastante para una SUV de este tamaño. Y aquí se nota desde el principio que Geely quiso darle un carácter un poco más deportivo. No es simplemente una SUV diseñada para llevarte del punto A al punto B. La respuesta del motor es buena, tiene bastante torque y la transmisión de doble embrague ayuda a que las aceleraciones se sientan rápidas. De hecho, dependiendo de la versión, puede hacer el 0 a 100 km/h en alrededor de 7.6 segundos. Y eso cambia bastante la experiencia. Porque cuando conduces una SUV pequeña con un motor que responde bien, puedes incorporarte a una autopista, adelantar o salir de un semáforo sin sentir que el vehículo está luchando con su propio peso. Pero la Coolray no se queda solamente en el motor. Por dentro también intenta competir con productos mucho más caros. La generación más reciente puede incorporar una pantalla central de hasta 14.6 pulgadas, panel digital de 8.8 pulgadas, cámara panorámica de 540 grados, techo panorámico, asientos eléctricos y calefactados y diferentes sistemas de asistencia a la conducción. Y hay algo que para mí es todavía más importante, la seguridad. Dependiendo de la versión, puede contar con 6 airbags y un paquete bastante completo de asistentes, incluyendo mantenimiento de carril, frenado de emergencia y detección de punto ciego. Es decir, no estás comprando solamente una SUV que se ve bonita en las fotografías. Tienes un producto que intenta competir en varios frentes al mismo tiempo. Ahora, tampoco significa que sea perfecta. Su espacio trasero y su maletero no son precisamente los mejores de la categoría, y la suspensión trasera de barra de torsión tampoco es algo que destaque frente a SUV versus más grandes y sofisticadas. Pero para el tamaño y el precio de la Coolray, es una combinación bastante equilibrada. Y aquí llegamos a uno de los puntos más interesantes, el precio. En algunos mercados latinoamericanos, la Coolray puede encontrarse desde alrededor de $16,000, mientras que las versiones mejor equipadas suben de precio.
Por ejemplo, en Chile la gama actual parte de un precio equivalente a unos $16.000 y llega a cerca de $19.000 dependiendo de la versión. Por supuesto, el precio cambia dependiendo del país, los impuestos y el equipamiento, así que no tomaría esa cifra como un precio universal para 2027. Pero precisamente ahí está su atractivo. Por un precio relativamente contenido puedes tener una SUV con motor turbo, transmisión de doble embrague, bastante tecnología, buen nivel de seguridad y un diseño que no parece el de un vehículo económico. Y hay otro punto que debemos tener en cuenta pensando en 2027. Geely ya no es una marca que simplemente está intentando entrar al mercado con productos baratos. La compañía tiene presencia internacional, centros de diseño e investigación y actualmente está ampliando su oferta de vehículos en mercados como Colombia. Eso no significa que automáticamente sea mejor que Toyota o Mazda, pero sí cambia la conversación. Porque si vas a comprar una SUV china, yo prefiero hacerlo con una marca que está invirtiendo fuerte en tecnología y que tiene una estrategia internacional clara, antes que elegir solamente la opción más barata del concesionario. Por eso la Colray entra en nuestro grupo de las 4 SUV versus que sí vale la pena considerar para 2027. Pero ahora viene otra caída. Porque acabamos de hablar de una SUV relativamente moderna, con buen motor, bastante tecnología y una marca que está creciendo internacionalmente. Y la siguiente opción nos lleva en la dirección contraria. Y ahora volvemos al lado de las que yo pensaría 2 veces antes de comprar en 2027. La Bike X35 puede parecer una opción bastante atractiva cuando la ves por primera vez. Tiene un diseño de SUV, buen equipamiento, motor turbo y un precio que normalmente está por debajo de muchas alternativas más conocidas. Pero aquí aparece el problema. Es un producto que ya empieza a sentirse viejo frente a lo que están ofreciendo otras marcas chinas. La X35 mide alrededor de 4.3 metros de largo y utiliza un motor 1.5 litros turbo. Dependiendo de la versión, entrega alrededor de 147 caballos y 210 Nm de torque, y puede utilizar una transmisión manual de 6 velocidades o una CVT. Sobre el papel no está mal. De hecho, tiene suficiente potencia para moverse por ciudad, adelantar en carretera y llevar a una familia sin mayores problemas. También puede ofrecer pantalla táctil, cámara de reversa, Apple CarPlay, Android Auto, control de estabilidad, control de tracción y otros elementos que hacen que la experiencia sea bastante completa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en 2027 ya no basta con tener una pantalla grande y un motor turbo. Y eso es justamente lo que debemos mirar cuando hablamos de una compra para varios años. La X35 tiene una plataforma bastante sencilla, con suspensión delantera MC Person y una barra de torsión en la parte trasera. Su maletero ronda los 390 litros. No hay nada terrible en esto. El problema es que por un precio similar puedes empezar a encontrar SUV versus más modernas, con mejores interiores, más tecnología, motores más eficientes y dependiendo del mercado, un respaldo mucho más fuerte. Y aquí entra otro punto que para mí es todavía más importante, la depreciación. Cuando compras una SUV de una marca con menor presencia, tienes que pensar no solamente en cuánto pagas hoy, sino en cuánto podrás recuperar cuando quieras venderla. Porque imagina que compras una X35 por unos $17.000, la utilizas durante 4 o 5 años y después quieres cambiarla. Si el mercado de segunda mano no la busca demasiado, puedes terminar perdiendo una cantidad importante de dinero. Y eso cambia completamente la ecuación. Porque quizás ahorraste algunos miles de dólares al comprarla, pero después pierdes una buena parte de ese ahorro cuando llega el momento de venderla. Y tampoco quiero decir que la Bike X35 sea un desastre. De hecho, ese es precisamente el punto de esta lista. Hay una diferencia enorme entre decir que un vehículo es malo y decir que hay mejores formas de gastar tu dinero en 2027. La X35 puede cumplir con su trabajo. Tiene un motor turbo, espacio razonable, equipamiento suficiente y una mecánica relativamente sencilla. Pero cuando empiezas a compararla con las SUV versus que están llegando al mercado, empieza a perder atractivo. Y si además el concesionario de tu zona no tiene un buen inventario de repuestos o una red de servicio sólida, yo tendría todavía más cuidado. Por eso, si encuentras una X35 con un descuento enorme y tienes un buen respaldo de la marca, puede ser una historia diferente. Pero si el precio está demasiado cerca del de una SUV china más moderna, yo no me arriesgaría. Y aquí viene algo interesante. Hasta ahora hemos visto una SUV híbrida enchufable que realmente me gusta, una Hack que genera dudas, una Geely que considero una opción bastante completa y ahora una Bike que empieza a quedarse atrás. Pero las siguientes 3 posiciones son todavía más interesantes. Y ahora llegamos a una de las eléctricas que más me gustan de esta lista, el BYD Yuan Plus, conocido como Atto 3 en varios mercados. Y si nunca habías escuchado el nombre Yuan Plus, no te confundas. No son 2 SUV versus diferentes. Es el mismo modelo con distinto nombre dependiendo del mercado. Lo interesante aquí es que el Yuan Plus fue desarrollado desde el principio como un vehículo eléctrico. Está construido sobre la plataforma e-Platform 3.0 de BYD y utiliza la conocida batería Blade.
En Colombia, la marca anuncia una autonomía de hasta 480 kilómetros o 500 kilómetros, dependiendo de la versión y del ciclo de medición. Y esto cambia bastante las cosas. Porque cuando conduces una SUV eléctrica de este tipo, tienes una respuesta inmediata. No hay que esperar a que el motor suba de revoluciones ni hacer cambios de marcha. Pisas el acelerador y la respuesta llega prácticamente de inmediato. El motor puede entregar alrededor de 204 caballos, y la versión comercializada internacionalmente puede hacer de 0 a 100 km por hora en unos 7.3 segundos. Para una SUV familiar, eso es más que suficiente. Y algo que me gusta bastante del Yuan Plus es que no parece un auto eléctrico aburrido. Pero hay un punto todavía más importante: la batería. La batería Blade utiliza tecnología de litio-hierro fosfato y es uno de los elementos que más ha impulsado la reputación de BYD en el mercado de vehículos eléctricos. Y eso es importante porque cuando alguien piensa en comprar un eléctrico, una de las primeras preguntas suele ser: ¿y qué pasa con la batería después de varios años? Evidentemente, ningún fabricante puede prometer que una batería será eterna, pero BYD ha puesto muchísimo énfasis en la durabilidad y seguridad de esta tecnología. Además, el Yuan Plus cuenta con una arquitectura eléctrica bastante integrada y un sistema de propulsión que ayuda a aprovechar mejor el espacio disponible. Y eso se nota en el interior. Aunque desde fuera no parece una SUV enorme, por dentro consigue ofrecer un espacio bastante bueno para 4 o 5 personas. Ahora, tampoco todo es perfecto. Si no tienes donde cargar en casa o no cuentas con una infraestructura de carga adecuada cerca de donde vives, un eléctrico puede ser mucho menos conveniente. Y ese es precisamente el tipo de cosa que debes pensar antes de comprarlo. No se trata simplemente de decir, es eléctrico, entonces es mejor. Si haces principalmente viajes largos, vives en una zona con pocos cargadores o no tienes donde cargarlo durante la noche, quizás una SUV híbrida como la que vimos en el primer puesto tenga más sentido para ti. Pero si puedes cargarlo en casa y tus recorridos diarios son principalmente urbanos, el Yuan Plus empieza a tener muchísimo sentido. En cuanto al precio, dependiendo del mercado y de la versión, podemos encontrarlo alrededor de los $30.000, aunque nuevamente el precio cambia de manera importante entre países. Y por ese dinero estás entrando en una SUV eléctrica con batería Blade, buena autonomía, 204 caballos, bastante tecnología y una plataforma diseñada específicamente para vehículos eléctricos. Por eso está aquí. Porque si en 2027 quieres dar el salto a un vehículo eléctrico y tienes las condiciones adecuadas para cargarlo, el BYD Yuan Plus o Atto 3 sigue siendo una opción que yo tendría muy en cuenta. Y llegamos a la tercera SUV que yo evitaría en 2027, y en este caso hay una razón bastante sencilla: la Lifan X70 ya pertenece a otra época. Esta SUV comenzó a producirse alrededor de 2018 y su producción original terminó en 2020. Es decir, cuando lleguemos a 2027, estaremos hablando de un producto con bastantes años encima. Y ojo, porque cuando salió no era necesariamente una mala SUV. La décima 70 utilizaba un motor de 2.0 litros, con alrededor de 137 a 140 caballos y 185 Nm de torque, dependiendo del mercado y la versión. También podía encontrarse con transmisión manual de 5 velocidades o CVT. Incluso tenía algunos puntos interesantes. La suspensión trasera era independiente, tenía buen espacio interior y podía ofrecer elementos como cámara de reversa, sensores de estacionamiento, control de estabilidad y pantalla multimedia. Entonces, nuevamente, no estamos diciendo que la décima 70 sea un vehículo que no pueda funcionar. El problema es otro. Estamos hablando de una SUV que quieres comprar en 2027. Y cuando la comparas con todo lo que está ofreciendo actualmente la industria china, la diferencia empieza a ser enorme. Hoy puedes encontrar SUVs chinas con motores turbo mucho más modernos, sistemas híbridos, plataformas eléctricas, mejores asistentes de conducción, pantallas enormes y una cantidad de tecnología que la décima 70 simplemente no puede igualar. Y hay algo que me preocupa todavía más: el respaldo a largo plazo. Cuando compras un vehículo nuevo, normalmente no piensas demasiado en lo que ocurrirá dentro de 5 o 6 años. Estás pensando en el diseño, el precio, el equipamiento y en cómo se siente durante la prueba de manejo. Pero una SUV debería evaluarse también por lo que ocurrirá después. ¿Qué pasa cuando necesitas una pieza específica? ¿Qué pasa si tienes un problema electrónico? ¿Qué pasa cuando quieres venderla? Y, sobre todo, ¿qué tan fácil será encontrar quien la repare? Ahí es donde una marca con una presencia más limitada puede convertirse en un riesgo mayor. Y esto se vuelve todavía más evidente cuando miramos el mercado de segunda mano. Actualmente se pueden encontrar X70 usadas de 2018, 2019 y 2020 a precios bastante inferiores a los que tuvieron cuando eran nuevas. Por ejemplo, aparecen unidades de 2019 alrededor de los $14.000 a $17.000, dependiendo del estado y kilometraje. Eso nos demuestra algo importante. La depreciación también hay que tenerla en cuenta. Porque una SUV puede parecer barata cuando la compras, pero si después pierde mucho valor y además cuesta venderla, el negocio deja de ser tan atractivo. Y aquí quiero hacer una aclaración.
No estoy diciendo que una Lifan X70 vaya a fallar obligatoriamente. De hecho, hay pruebas de manejo en las que se destaca su comodidad, habitabilidad y funcionamiento general. El problema es que eso ya no es suficiente para recomendarla como una compra inteligente en 2027. Si alguien me dijera, encontré una X70 usada muy barata, está en buen estado y tengo repuestos y servicio disponibles en mi ciudad. Perfecto. Puede ser una compra diferente. Pero si hablamos de gastar tu dinero en una SUV para quedártela durante varios años, yo preferiría poner ese dinero en un modelo más reciente y con una marca que tenga una estrategia mucho más clara para el futuro. En cuanto al precio, cuando se comercializaba nueva en algunos mercados, la décima 70 rondaba los $25,000, aunque evidentemente esos precios corresponden a mercados y años diferentes y no representan un precio nuevo para 2027. Así que aquí está mi veredicto. La Lifan X70 no entra en esta lista porque sea la peor SUV que se haya fabricado. Entra porque para 2027 hay opciones mucho más interesantes donde poner tu dinero. Y llegamos a la última SUV de la lista, y esta vez terminamos con una que sí me parece una compra interesante para 2027, la Changan CS55 Plus. Y después de haber visto 3 modelos que yo evitaría, aquí se entiende perfectamente por qué no podemos meter a todas las SUV versus chinas en el mismo saco. La CS55 Plus tiene un motor 1.5 litros turbo que entrega 178 caballos y 280 Nm de torque, acompañado de una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Además, utiliza suspensión independiente en la parte trasera, algo que no todas las SUV versus de este tamaño ofrecen. Y en el día a día, eso se traduce en algo bastante sencillo. Es una SUV que no se siente lenta ni básica. Tiene suficiente potencia para moverte cómodamente en ciudad, salir a carretera y hacer adelantamientos sin tener que exigir demasiado al motor. Pero lo que realmente hace interesante a la CS55 Plus es el conjunto. No estamos hablando solamente de ponerle un motor turbo y una pantalla grande para intentar llamar la atención. La SUV tiene un diseño moderno, un interior bastante tecnológico y un nivel de equipamiento que puede competir perfectamente con modelos de marcas mucho más conocidas. Y aquí es donde Changan ha hecho las cosas bastante bien. Porque cuando te subes a una CS55 Plus, la sensación no es la de estar comprando simplemente una SUV económica. El interior tiene una presentación moderna, buenos materiales para el segmento y una posición de conducción que se siente bastante familiar para cualquiera que ya haya manejado una SUV compacta. Además, dependiendo de la versión, puedes encontrar cámara de 360 grados, diferentes asistentes de conducción, pantalla multimedia, cuadro de instrumentos digital y sistemas de seguridad que hacen que el vehículo se sienta mucho más completo. Y hay otro detalle que me parece importante, la suspensión trasera independiente. Puede parecer un dato aburrido, pero realmente tiene importancia. En una carretera con curvas o cuando el pavimento está en mal estado, una suspensión trasera independiente puede ayudar a que el vehículo tenga un comportamiento más cómodo y controlado. No significa que automáticamente sea mejor que cualquier SUV con barra de torsión, pero sí es un elemento que suma puntos cuando estamos comparando vehículos de este segmento. Ahora, ¿significa esto que la CS55 Plus es perfecta? No. Como cualquier SUV, tiene cosas que podría mejorar. El consumo no será el mismo de una SUV híbrida como el Son Plus DMI. Tampoco tienes la conducción eléctrica del Yuan Plus y la experiencia de postventa dependerá mucho del país donde estés. Pero ahí está precisamente la clave. No estamos buscando el vehículo perfecto. Estamos buscando cuál tiene más sentido por lo que cuesta. Y en ese sentido, la CS55 Plus tiene una propuesta bastante equilibrada. Tiene su motor turbo de 1.5 litros, 178 caballos, 280 Nm, transmisión de doble embrague de 7 velocidades, suspensión trasera independiente y bastante tecnología. Y cuando todo eso se combina con un precio competitivo, empieza a convertirse en una alternativa bastante seria. Dependiendo del mercado y de la versión, podemos encontrarla alrededor de los $20,000 a $25,000, aunque el precio exacto cambia bastante entre países y equipamientos. Y eso es precisamente lo que me gusta de esta SUV. No intenta ganar solamente porque sea barata. Intenta ganar porque ofrece mucho por el dinero que estás pagando. Y después de todo lo que vimos, queda claro que no todas las SUVs chinas son iguales. Hay modelos que realmente vale la pena considerar en 2027, pero también hay otros donde el precio bajo puede terminar costándote mucho más a largo plazo. Así que si este video te ayudó, suscríbete al canal y deja tu like, que me ayuda muchísimo. También compártelo con tus amigos y únete a nuestra comunidad de WhatsApp escaneando el código QR que aparece en pantalla o usando el enlace de la descripción. Es totalmente gratis. Y si quieres apoyar un poco más al canal, puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos. El enlace también está en la descripción. Ahora puedes elegir uno de los 2 videos que aparecen en pantalla y seguir descubriendo más sobre el mundo automotriz. Esto fue Autotech. Nos vemos en el siguiente video.